creí, por eso hablé, al mundo entero le anunciaré, y dándoles tu palabra, ellos vivirán. En aquel tiempo, al atardecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos a la otra orilla del lago. Despidieron a la gente y lo llevaron en la barca en que estaba. También lo acompañaban otras barcas. De pronto se levantó una gran temporal y las olas se estrellaban contra la barca, que se iba llenando de agua. Mientras tanto, Jesús dormía en la popa sobre un cojín. Lo despertaron diciendo: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él entonces se despertó, se encaró con el viento y dijo al mar: Cállate, cálmate. El viento se apaciguó y siguió una gran calma. Después les dijo: ¿por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe? Pero ellos estaban muy asustados por lo ocurrido y se preguntaban unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Buenos días, querida Trinidad, familia del cielo, mamita María. Les damos muchas gracias por poder compartir este encuentro de amor, este encuentro de oración con ustedes y entre nosotros. Les pedimos particularmente hoy que nos ayuden a confiar, de pasar del miedo a la fe, de que esa confianza pueda extender el reino a todos los confines de la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hola, un buen día para todos. Mi nombre es Jonathan, matrimonio del Verbum Dei Pereira. El día de hoy vamos a compartir las pautas de oración del Evangelio de Marcos 4, versículos 35 al 41. Marcos 4, versículos 35 al 41. Y como fruto de mi oración he titulado estas pautas La confianza que vence el miedo. Les voy a proponer básicamente 3 puntos de meditación. El primero, aceptar la invitación de Jesús que nos dice: vamos a la otra orilla. La otra orilla en aquel evangelio, en este texto, significa es un territorio inseguro, un territorio incierto. Este lado de la orilla era un territorio seguro. Les pide ir a un lado donde ellos no se sienten seguros. Jesús les pide ir a los discípulos a un lugar donde ellos no tienen el control. Y es una invitación de cierta manera a confiar, a dejarle ese control a Dios. Es una invitación a aprender a confiar. Es una invitación hoy para nosotros a dejar nuestra zona de confort para seguir creciendo. Era necesario que ellos fueran de esa orilla donde estaban a la otra para que el reino no se estancara. No solo para esto, no solo digamos a nivel de a quién vamos a llegar, sino también para que el reino no se estancara en sus corazones, para que pueda llegar a otros. La otra orilla era territorio pagano. Pasaban de territorio judío, algo seguro, nuestra zona de confort, ya sabemos cómo funciona, a territorio inseguro donde no tenemos el control y el reino necesita seguir extendiéndose. Entendía yo que es una invitación que nos hace hoy Jesús también, ir a la otra orilla, salir de nuestra zona de confort. Y es algo que me pasó a mí recientemente durante el año anterior. Llevaba alrededor de 1 año y 4 meses alrededor de eso, tratando de trasladarme de Medellín, territorio seguro, a trasladarme aquí a Dos Quebradas particularmente. Si ustedes me han escuchado anteriormente en las videopautas, me han escuchado el año anterior, saben que vengo de la ciudad de Medellín y que mi familia ya lleva alrededor de 1 año y 4 meses acá en la ciudad. Y este año he podido estar ya con ellos, lo cual es una gran alegría. Pero en medio de ese ir a la otra orilla, de pasar de Medellín a Dos Quebradas, pues ha habido mucha tempestad, ¿sí? Así como Jesús, en el Evangelio, se relata de que la tempestad no pasó al inicio ni tampoco al final cuando estaban llegando y cuando ya estaban viendo la otra orilla, sino en el medio. Y era algo que me pasaba a mí en medio de ese traslado. Inicialmente entendíamos esa invitación: váyanse hacia Dos Quebradas, allí los necesito. Y claro, cuando uno ya está viendo la luz, cuando uno está viendo de que sí es viable, pues hay calma. Pero en medio de eso hubo muchas dificultades para que yo me pudiera trasladar. Hubo muchas dificultades para que me dijeran que sí, te puedes trasladar. Y ahí hubo muchos momentos de tempestad. Y reconozco cómo Jesús ahí me invitaba realmente a confiar en algo que yo no tenía el control, no podía hacer más, me invitaba a confiar con Él. Y yo creo que si esa experiencia no la hubiera vivido, no solo yo, sino también mi familia, esto no nos hubiera podido permitir seguir creciendo en confianza y seguir creciendo en fe. Y esa es la invitación que Jesús nos hace hoy de manera particular.
Un segundo punto de meditación que les propongo es poder reconocer el peligro sin perder la confianza. Los discípulos, claro, en el Evangelio se relata, tenían miedo, y eso es algo muy natural del ser humano, sentir miedo ante una situación que me está sobrepasando. El punto, y es quizás lo que critica Jesús, es que ese miedo los paralice, que sean temblorosos, que los paralice y no los permita actuar. Pasar de reconocer ese peligro, claro, hay un peligro, pero confío en que todo va a estar bien porque sé con quién voy. Los discípulos sabían con quién iban, sabían que estaban con Jesús, Eucaristía, ¿no? En este caso, pues claro, no se entendía muy bien lo de la Eucaristía, pero estaban con Jesús, alguien a quien ellos habían visto hacer milagros, alguien a los que ellos llamaban maestro, pero aún así desconfían de eso. Creo que hay dos miedos importantes acá que debemos resaltar, ¿no? Es un miedo, entre comillas, malo, que te paraliza, que no te deja actuar, y un miedo que te prepara un miedo que te invita a salir de ti y actuar realmente, ¿no? Un miedo que, de hecho, los discípulos experimentan. Al final del Evangelio se dice que ellos estaban asustados, pero era un susto totalmente diferente al que se relata en los primeros versículos, porque pasaron de ese miedo que los paralizaba al temor de Dios, a un temor de Dios que de cierta manera en realidad los acerca a Él, que los acerca a Dios. Pasaron de ese miedo que los aleja de Dios a un temor de Dios que precisamente los acerca a Él. Jesús critica es que ese miedo los dominara, que los dominara aún estando presentes. Y puede que nos esté pasando también a nosotros, que el miedo nos domine y no nos deje actuar. Jesús nos hace una crítica de ese miedo y nos invita a vencerlo, a que lo tengamos, que pasemos de ese miedo a la confianza en Él, porque sabemos quién es Él. Y acá el tercer punto de meditación que les propongo, reconocer quién es Jesús. En el Evangelio se relata que ellos que se preguntan, ¿no? ¿Quién es este que hasta el mar le obedece, que hasta el viento y el mar le obedecen? Sentía yo en este versículo que precisamente los discípulos tenían miedo porque no sabían quién era Jesús. ¿De dónde le viene esta autoridad precisamente a Jesús? De que Él sabe quién es, de que Él sabe quién es y lo que es capaz de hacer, pero los discípulos no le conocen. La invitación que les hago en este punto que me hacía Jesús hoy particularmente es a reconocerlo, a saber quién es Él, a tener experiencia de Él para pasar del miedo a la confianza. Algo que yo experimentaba durante mi proceso de traslado era esto. Había mucha incertidumbre si me podía trasladar o no, pero eran los momentos donde iba a Jesús Eucaristía, en el que yo reconocía que ahí estaba Jesús, de que no estaba haciendo ese proceso solo, que mi corazón se llenaba realmente de esperanza y podía vivir realmente el día sin alguna parálisis, porque antes de eso, antes de ir a Jesús Eucaristía cada 8 días, pues mi corazón estaba lleno de parálisis, de incertidumbre, viendo si era realmente posible. Pero cuando iba con Jesús Eucaristía, todo cambiaba. Y no era que la situación hubiera cambiado. Físicamente hablando, yo seguía en Medellín y mi familia en Dos Quebradas, pero mi corazón sí había cambiado porque había reconocido que era Jesús el que iba realmente conmigo, el que iba conmigo en la barca, y eso lo transforma realmente todo. Y les invito a que ustedes también puedan experimentarse así, puedan ir a reconocer a Jesús Eucaristía, puedan reconocer la presencia viva de Jesús y esto transforma el miedo en confianza, que seamos de cierta manera como San Juan Bosco. Hoy estamos conmemorando a San Juan Bosco, este personaje tan importante dentro de la iglesia que trabajó mucho con los jóvenes, ¿no? Y que se atrevió a ir a la otra orilla porque Jesús se lo pedía, a la otra orilla, de ir donde los jóvenes, donde nadie creía en ellos, y él sí cree, él cree que es más importante el amor que el miedo, y que el amor vence el miedo en el trabajo con estos jóvenes, que podamos aprender también de él, ¿no? Y que podamos no darle espera a ir a la otra orilla. Termino con esto y es que me parece muy relevante que Jesús quiere ir ese mismo día en la tarde a la otra orilla. No espera hasta el otro día para ir a la otra orilla, sino que lo hace durante ese mismo día. Seguramente había cansancio, seguramente habían laborado para el reino durante todo el día y aún así Jesús dice vamos a la otra orilla hoy, no vamos a la otra orilla mañana. Y eso es una invitación a que no posterguemos ese salir de nuestra zona de confort para que el reino pueda llegar realmente a todos, para que pueda llegar hasta los confines de la tierra. Les deseo pues una feliz oración.